Hola José, ¿qué tal estás? Muy buenas. Hola, buenos días. Y muchísimas gracias como siempre por acompañarnos y por tener ya entre tus manos un libro que nos quieres recomendar, pero si no te importa, como hacemos siempre, antes de desvelar el título, el autor y de hablar un poco del libro en sí, ¿nos lees un fragmento, por favor? Pues sí. Pues cuando quieras te escuchamos. El florecimiento del piorno. Esto es el gamón, la planta de los campos elíseos. Si un día te despiertas rodeado de gamón, es que estás muerto. Observo los pétalos blancos de la herbácea, que se abren como una alucinación ante mis ojos, y me pregunto, dada la abundancia de estas flores, si no estaremos muertos el señor que me acaba de hablar y yo. El señor es Juan Luis Arzuaga, un paleontólogo, y yo soy Juan José Millás, un paleontologizado. La sugestión de haber fallecido me da ánimos para seguir al científico, que se introduce ahora en las intimidades de una vegetación de escasa altura, bajo la que se ocultan las irregularidades de un suelo sobre el que no resulta fácil mantenerse en pie. Ascendemos hacia la parte alta de una pequeña depresión en forma de V, por cuyo fondo discurre un riachuelo. Arzuaga recorre con agilidad un sendero casi invisible que se abre entre las flores. Yo procuro pisar donde ha pisado él, pero no siempre acierto, de manera que tropiezo y pierdo la posición vertical y me levanto sin pronunciar un ay para evitar que se vuelva y me sorprenda en una postura humillante. Al fin llega arriba del todo, donde se detiene y espera a que lo alcance para mostrarme un conjunto rocoso de granito que evoca el escenario de un gran teatro. Su telón está formado por una cascada de agua transparente. El ojo ve, el oído oye, el interior de la nariz se humedece, la piel reacciona con un movimiento de gratitud a la fina lluvia horizontal que se desprende del salto de agua y nos refresca. Todos los sentidos se ponen en guardia, pues hay desafíos para las 5 y para más, si dispusiéramos de ellos. ¿A qué hemos venido aquí? En principio a ver la cascada, quizá también a que la cascada nos vea a nosotros. Por un instante, bajo el sol magnífico de las 5 de la tarde de un 14 de junio, advierto el divorcio experimentado a lo largo de mi vida con la naturaleza. Noto cómo los sentidos encargados de percibir el temblor de fondo de esa naturaleza, atrofiados por la falta de uso, se despiertan para proporcionarme unos segundos, quizá unas décimas de segundo, de enorme acuerdo conmigo mismo y con mi entorno. «Hola, cascada», digo sin despegar los labios. «Bienvenido, Juanjo», me responde ella telepáticamente. Tal vez, después de todo, sí esté muerto. Lo cierto es que no recuerdo una combinación semejante de estímulos, el del aroma de las numerosas plantas, el de su variedad cromática, el de la frescura sonora de la cortina de agua, el de la novedad de respirar un aire sin plomo, el del rumor provocado por el aleteo de los insectos. Me viene a la memoria que le vamos a hacer un anuncio de perfumes. Cada uno, incluso en el más allá, es víctima de sus referencias. Cada uno es víctima de sus referencias. Ahora bien, en esta ocasión no me encuentro en el sofá, delante de la tele. En esta ocasión estoy dentro del anuncio, como si me hubieran administrado un ácido. Nos hallamos en las profundidades de un templo sin paredes. ¿Y qué es la naturaleza sin un templo? Supongo que habría dicho Arzuaga de haber abierto la boca. Habíamos ido a presentar nuestros respetos a la cascada, pero, y sobre todo, a ser testigos de la floración del piorno, una planta baja de cuyo tallo brota en esta época del año una flor de diferentes tonos amarillos que proporciona al paisaje el resplandor insólito de un cuadro de Rothko. Por un momento, la vida dejó de tener un lado siniestro, un costado amenazador. La vida, en ese instante, devino un puro desplazamiento y yo formaba parte de él, del desplazamiento de la vida. Así, mis ideas eran a ratos amarillas, como el piorno, y a ratos blancas, como el gamón, y moradas a ratos, como el cantueso, pero verdes también, como la hierba o las espigas que salpicaban el paisaje. Y cada color ofrecía una variedad infinita de modulaciones por las que mi mente se desplazaba con la lentitud de la sombra de una nube sobre la retama. El florecimiento del piorno.
Dentro de un mes, quizá antes, cuando el sol comenzara a apretar, aquellas tonalidades amarillas perecerían con la grandeza con la que muere lo pequeño. No hay nada como escaparse del colegio, dijo entonces Arzuaga. Y así era. Nos habíamos escapado del colegio, pues a esa hora de aquel 14 de junio él debía estar en la Complutense, creo, corrigiendo exámenes, y yo en mi casa intentando escribir las primeras líneas de una novela cuyos personajes me reclamaban desde hacía meses. En cambio, nos encontrábamos en el puerto de Somosierra, a unos 95 kilómetros de Madrid y a unos 1.500 metros de altura, disfrutando de un asueto imprevisto. Aquí hubo, hace unos 250 millones de años, una cordillera tan alta como el Himalaya que se fue erosionando. Lo que vemos ahora son sus raíces, me ilustra el paleontólogo mientras emprendemos el camino de vuelta. Este paisaje, muy reciente, es el resultado del abandono de la ganadería. El matorral echa a perder el pasto. En España, añade sin darse un respiro, hay dos grandes periodos. El primero va desde el Neolítico hasta 1958 con los planes de desarrollo de los tecnócratas del Opus. El campo, hasta entonces, era un sitio lleno de gente, lleno de voces. La vida en el campo no era triste, había niños. El campo era como una calle. En 1970, el campo se había vaciado, no quedaba nadie. Ningún país europeo tiene más del 5% de población agraria. Claro, asentí yo mirando de no tropezar. Por cierto, se me olvidó decirte que tienes que leer un libro que se titula ¿Por qué me comía mi padre? Vale, ¿de qué va?, pregunté como si el título no lo resumiera. Tú léelo, es de Roy Lewis. Mira qué robles. Aquí cerca hay también un bosque de abedules. ¿Qué nos has leído, José? Bueno, pues como habéis podido barruntar algunos lectores, o habrán podido hacerlo algunos lectores, es un libro que está protagonizado o llevado narrado por Juan José Millás junto a Juan Luis Arzuaga. Juan Luis Arzuaga es el paleontólogo, el prehistoriador, ¿no?, que está dirigiendo las excavaciones del yacimiento Atapuerca, posiblemente el más importante, el yacimiento prehistórico más importante de Europa, ¿no? Y este libro que os aconsejo hoy, se llama La vida contada por un sapiens a un neandertal, es un libro que nace de las conversaciones entre estas dos personas, ¿no? Juanjo Millás, un conocido escritor, un fantástico escritor, no solo, además es articulista. Los artículos de Juanjo Millás son una delicia, como una píldora de sabiduría que te tomas en 20 líneas, ¿no? Y sus libros, pues igual, es un hombre de un ingenio vivo al que, bueno, yo no me pierdo nada de lo que él escribe, porque me apasiona este hombre, ¿no? Bueno, pues resulta que entre estos dos personajes vivos, reconocibles, pues hace años que se interesan un poco por la vida, sobre todo Millás quiere escribir una obra sobre la prehistoria, y nada mejor que hacerlo, se le ocurre, junto a uno de los mayores especialistas de este país en la materia, que es Juan Luis Arzuaga. Entonces, bueno, a través de diversas conversaciones entre ambos, a través de salidas al campo, de comidas y tal, Juan Luis Arzuaga le va transmitiendo información y conocimiento que Millás nos relata en su libro de una manera magistral. Podríamos decir que es un libro de divulgación científica, pero a mi entender es muchísimo más que eso, ¿no? Es un libro, digamos, que nos evoca a las salidas de Don Quijote y de Sancho. Es un libro donde un sapiens que está representado por Arzuaga, está enseñando cosas de la vida, cosas de la historia, cosas de la prehistoria, cosas de nuestro pasado, a un neandertal, que sería un
un humanoide más atrasado en la línea evolutiva que representa a Juan José Millás, ¿no? Entonces nos vamos quedando pasmaos a medida que avanzamos en la lectura de la obra por el conocimiento de este gran sabio de español que es Arzuaga, y cómo nos lo va narrando de esa manera magistral el escritor Juan José Millás, sin dejar indiferente a nadie, hablando de la vida, de sus orígenes, de su evolución. Bueno, en fin, vamos a indagar un poco por qué somos lo que somos y cómo hemos llegado a donde estamos, ¿no? Y todo esto con un vivo sentido del humor que está patente durante todo el desarrollo de la obra y con el que vas a ir aprendiendo de forma amena todo lo que es relativo a la evolución de nuestra especie. Fíjate, este sería el primer libro de una serie, La vida contada por un sapiens a un neandertal, pero tuvo tanto éxito que ya vamos por el tercero. El segundo es La muerte contada por un sapiens a un neandertal, y el tercero, recién aparecido y que también está en las estanterías de la biblioteca ya, es La conciencia contada por un sapiens a un neandertal. Entonces, bueno, la propuesta que hoy traigo es esta, es casi una propuesta múltiple, pero desde luego muy formativa y muy entretenida. Pues recuérdanos, por favor, el título y el autor. Pues es La vida contada por un sapiens a un neandertal, de Juan José Millás y Juan Luis Arzuaga. Y ya está, como siempre, entre tus manos y ahí en la biblioteca, por si alguien lo quiere tomar prestado. Sí es. Pues, como siempre, José, muchísimas gracias por todo, cuídate mucho, feliz semana, un abrazo muy fuerte. Pues feliz semana, venga, a todos los oyentes y a ti también. Un abrazo, gracias, adiós. Adiós.